Hablemos del contexto en el que surge el Bogotazo. Este estallido social, el 9 de abril de 1948, no fue un hecho aislado ni una reacción repentina de la población. Más bien fue el resultado de años de profundas injusticias sociales. En aquella época, la vida en los barrios populares de Bogotá estaba muy marcada por la carencia. Faltaban servicios básicos, las familias eran insuficientes y la educación era un privilegio para unos pocos que podían costearla. Bueno, en el Bogotazo podemos ver que existe el bipartidismo. Este era un hecho donde estaban los liberales y los conservadores y era una lucha constante en ese momento para la población de que se acabara ese bipartidismo que estaba degenerando con ellos, acabando con las oportunidades que se merecía el pueblo. Además de esto, vemos que con la muerte de José Luis Gaitán, cómo la población se pronuncia ante, ante este desgarre de quitarles la oportunidad a ellos de una nueva esperanza, un nuevo camino, una política con más democracia. Entonces, es donde vemos cómo es tan difícil y lo que pasa a la sociedad en ese momento del Bogotazo. Además de esto, no solamente ocurrió en Bogotá, sino es a nivel nacional, en Colombia, en Cartagena, en Medellín, en Barranquilla, en todas partes. Simplemente que esto ocurrió en la ciudad de Bogotá. Así es como tú dices, quiero recalcar que, bueno, como ocurrió en muchas partes de nuestro país, en Colombia, esto ocasionó que el miedo que se inculque en cada persona, en cada ciudadano, sea aún mayor. ¿Qué implica esto? Que nos deja una secuela mental en la que hoy en día impide a muchas personas lanzarse al consejo, lanzarse a cualquier aspecto político porque tienen miedo. Miedo de que de los grupos armados que están hoy al margen de la ley, que nos impiden hacer y alzar nuestra voz. Como dice mi compañero, el Bogotazo o la muerte de Jorge Eliezer Gaitán como hecho principal desencadenó diferentes consecuencias. Ya fue la revuelta popular de Bogotá que se extendió por todo el país, como bien lo decía mi compañero, la destrucción de edificios, tranvías, iglesias, comercios y los muertos que hubo en esos accidentes y guerras entre las mismas comunidades políticas. ¿A qué me refiero a esto? A que las personas, por la diferencia de postura política que tenían, empezaron a generar una serie de violencia entre ellos mismos, incluso con personas que no se atrevían a alzar su voz y usar su derecho de libre expresión. También Así es. esto marcó el inicio de una etapa sangrienta en la historia de Colombia, conocida como la violencia de 1948 y 1958. Este conflicto armado entre liberales y conservadores, que era lo que me refería anteriormente, dejó cientos de miles de víctimas, muertos y personas lastimadas con heridas graves. Así es como estás diciendo, pues esto ocasionó que hubiera una polarización política de gran manera. Se agudizó el enfrentamiento entre los liberales, entre la élite de los liberales y los conservadores, lo que dividió aún más la sociedad colombiana. Esto tuvo un gran impacto tanto social como político en nuestro país. Bueno, para complementar, me gustaría decir que lo más impactante de este hecho es que incluso después de aquel suceso, las raíces de la inequidad no desaparecieron, ya que la segregación educativa en Bogotá siguió perpetuando las desigualdades, aún en tiempos actuales. Esto nos deja una reflexión muy poderosa y es que aquellas demandas que se hicieron el mismo año del Bogotazo, en 1948, no fueron solo unas exageraciones, sino también el grito de una deuda histórica que en muchos sentidos todavía está pendiente en saldarse en nuestra sociedad actual.
hoy en día vemos cómo este magnicidio que se dio hacia este candidato a la presidencia, donde podemos hacer una comparación actual de la muerte de Miguel Uribe, cómo la población reacciona de manera diferente respecto a el asesinato de estos candidatos. En ese momento, la sociedad pedía a gritos que llegara la justicia, la democracia, nuevas oportunidades, una voz de esperanza que se la arrebataron, y gracias a que se la arrebataron fue donde la gente generó tantos disturbios, se descontroló totalmente, y hoy en día, con la muerte de Miguel Uribe, no se generó la misma cantidad de disturbios gracias a que Colombia ha avanzado, aunque no lo que debería avanzar, pero ha tenido cierto avance en cuanto a la democracia, aunque hoy en día, nuevamente lo digo, vemos que existe todavía el bipartidismo, que es los de izquierda y los de derecha, donde todavía falta un poco más de paz, un poco más de tolerancia, menos disturbios, porque aún se siguen presentando algunas marchas que generan disturbios. Entonces, es una breve comparación respecto a estas situaciones que se presentaron en diferentes momentos, aunque eran lo mismo, que fue el magnicidio de un candidato a la presidencia. Exactamente sobre eso, hubieron diferentes derechos violados, similarmente en los de la Convención Americana y los de la Constitución colombiana. En la Convención Americana, el derecho a la vida en el artículo 4.1, el derecho a la integridad personal, artículo 5, capítulo 1, derecho a la libertad personal y seguridad, artículo 7, la población quedó sin garantías de seguridad en medio del caos. Recalco este derecho a la libertad personal ya que se puede tomar como libertad de expresión, pero se refiere más a que las personas se quedaron sin algo que las respaldara. Derecho a las garantías judiciales, ya que el asesinato de Gaitán nunca fue investigado de manera seria ni con el debido proceso. Derecho a la libertad de expresión, derecho a participar en el gobierno, derecho a la propiedad privada, derecho a la paz y a la seguridad colectiva. Esto según la Convención Americana. Vuelvo y recalco. En la Constitución Política de Colombia serían los derechos a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a la igualdad y no discriminación política, derecho a la libertad de expresión, en esta sí se recalca, derecho a la participación política, derecho a la propiedad privada y derecho a la paz. En conclusión, el asesinato de Gaitán y la violencia que se siguió significaron una violencia integral de derechos humanos reconocidos tanto en el sistema interamericano como en la Constitución colombiana, especialmente los de primera generación, que son la vida, la libertad y la participación política, y los de tercera generación, que son la paz y seguridad colectiva. Así como lo dice mi compañera Valentina, vemos cómo se hace una comparación de estas dos constituciones, que es la de la Convención Americana y respecto a la Constitución Política de nosotros, la de Colombia, donde vemos cómo se parece un poco entre los derechos que se ven violados, que se encuentran en las dos estipulados. Y pues básicamente, para concluir el tema, estamos un poco en desacuerdo en ese momento cómo pasó todo, cómo sucedieron los hechos debido a la masacre que se generó, cómo se violaban tantos derechos a la población, cómo no existía democracia en esos momentos. Entonces, es como hacer un breve resumen respecto a todo y darnos cuenta de que la paz es importante en un país, la democracia en la política, y todo esto nos conlleva a que queremos un país más lleno de paz. Un país lleno de verdadera democracia, porque en ese tiempo en realidad no se veía, ya que eran las élites de los partidos los que prácticamente controlaban todo ese proceso. Bueno, creo que ya para concluir,
me gustaría hablar del protagonista de este evento, que justamente es Jorge Eliezer Gaitán, y hablar de él de tal manera que él se había convertido en una esperanza real para muchos trabajadores de los sectores humildes de Colombia. Él representaba la posibilidad de acceder a una vida más digna, de tener una educación asequible y de recibir un trato verdaderamente humano por parte del Estado. Su figura no era solo la de un líder que proclamaba ser elegido y solamente querer ser un político más, sino la de una promesa de reavivar un país que necesitaba una transformación para que sus ciudadanos al fin tuvieran una participación real en las decisiones colectivas del país y pudieran avanzar como comunidad. Muchas gracias. Bueno, me encantó compartir mi opinión con ustedes y debatir acerca de cada postura que teníamos respecto al mismo tema. Muchas gracias, muchachos. Gracias.